Yo creo que de los primeros emigrantes de Villanueva hacia Cataluña vinieron muchos aquí a parar a Rubí. Hubo una época, ahora la cosa se está muriendo gente que no se había muerto nunca, es verdad. Y todo, y que la vida está que da asco morirse. Pero nos van abandonando paisanos también de eso, pero Rubí ha sido una ciudad acogedora para la gente de Villanueva desde siempre. Y por tanto, alcaldesa, me gustaría a ver qué se podría hacer para hermanar Villanueva de Córdoba con Rubí. Han sido muchas las personas, muchos jarotes que a lo largo de estos 50 años pues han conseguido mantener esta tradición en estas tierras. Como alcaldesa me siento orgullosa. Ayer compartí con todos vosotros esos momentos de emoción, porque vosotros estáis aquí en un día en vuestras vidas, tuvisteis que tomar una decisión, o la tomaron vuestros padres, de venir a estas tierras, cogisteis vuestra maleta y Rubí os acogió lo mismo que otros pueblos de Cataluña. Y ahora mismo pues lo que tenemos que hacer es hermanarnos, como bien ha dicho Justo, estar juntos, porque aquí hay un trocito de Villanueva de Córdoba, de la comarca de Los Pedroches, y el trocito que más queremos de nuestra tierra, que es la Virgen de Luna, que es nuestra patrona. ¡Viva Rubí! ¡Viva Villanueva de Córdoba! ¡Y viva la Virgen de Luna! No puede ser de otra manera que acompañemos desde las ciudades del ayuntamiento a personas como Antonio, que llevan no solo la cultura de su tierra y su corazoncito lo llevan por montera, no solo eso, hacen que nuestra ciudad sea mucho mejor, porque la ciudad de Rubí ha sido una ciudad de acogida, que se ha hecho grande y rica gracias a todas esas personas que en su maleta pusieron ilusiones un día y eligieron, porque lo quisieron así, lo decidieron, eligieron venir a esta ciudad que hoy es grande gracias a todos ellos. El tiempo que todo lo puede devolver.